Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. Señoras y señores, tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a Debate Abierto Dominical. Hoy vamos a concentrarnos fundamentalmente, buenos días Danilo, buenos días, Álvaro, en el caso Odebrecht. ¿Y por qué vamos a estar hablando de este caso? Porque luego de casi 5 años, esto comenzó en el 2015 con una demanda, creo, y me van a ayudar mis invitados, que ahí los tengo. Para comenzar el programa, se trata de Rolando Rodríguez y Rodrigo Noriega, abogado Rodrigo Noriega, y él casi abogado, pero periodista principalmente, Rolando Rodríguez, a quien le agradezco en representación. Él es una figura muy importante en materia de investigación dentro del diario La Prensa. Creo que fue en el 2015 que comenzó todo esto con una denuncia presentada por Alvin Widen. Rolando. Sí, buenos días, Álvaro, ¿cómo están todos? Efectivamente, eso fue una denuncia que presentó Alvin Widen en el segundo semestre de 2015. O sea, ya tiene 5 años entonces. Sí, ya tiene 5 años, correcto. Ok, y concluyó este 14 las investigaciones por parte de la Fiscalía Especial Anticorrupción, y ahora comienza todo un proceso que debe llevarnos a una audiencia preliminar para luego ir a una audiencia ya con todas las partes, una gran audiencia final que yo no sé realmente, y vamos a hablar de todo eso, dónde se va a llevar a cabo, porque hay cerca de 90 personas, casi 100 personas involucradas en este expediente. Hablemos de esto, Rolando. Sí, correcto. Esta es una investigación muy compleja. Yo diría que es una de las investigaciones más complejas que ha realizado el Ministerio Público. Hasta este momento creo que debe haber algo más de 90 imputados en este caso, y lo hace complicado porque esto tiene ramificaciones en varios países que incluyen Estados Unidos, tiene implicaciones en Brasil, en las islas del Caribe, porque allá iban a dar los pagos. También fueron a dar a 2 países en Europa, Andorra y también a Suiza. Así que es de lo más complejo, y a mi juicio el Ministerio Público ha hecho un gran esfuerzo, pero carece de las herramientas, carece del personal necesario para llevar a cabo una investigación de este calibre. Hacen falta mucho más recursos para este tipo de investigaciones. Precisamente nosotros invitamos al Ministerio Público para que estuviera presente en este programa especial, y la respuesta que se nos da es que en su hoja de ruta estaba hablar o presentarle al país un resumen de todo la próxima semana, y no iban a estar participando de programas hasta tanto no se haga ese informe del caso a la Nación. Así que ellos no van a estar con nosotros en el día de hoy. Pero sigamos hablando del tema. ¿De cuánto dinero estamos hablando en pago de supuestas coimas? ¿Cuántas administraciones están involucradas en este expediente? ¿Cuántos presidentes de la República, ya no en función, están involucrados en este expediente, señor Rolando Rodríguez? Mira, esta investigación debería abarcar 3 administraciones, pero una de ellas, que es la administración de Martín Torrijos, no pudo investigarse tan profundamente como la de Ricardo Martinelli y la de Varela, la de Juan Carlos Varela. Sobre el monto de las coimas, mira, de acuerdo a los documentos que presentó el Departamento de Justicia, dice que Odebrecht admite unos $60 millones en pago de coimas.
No obstante, nosotros en una contabilidad muy rudimentaria que hemos realizado, situamos esos pagos de coimas en más de 100 millones de dólares. Recordemos que Odebrecht, en las administraciones en las que estuvo muy activa, llegó a tener proyectos que sumaban alrededor de unos 10 mil millones de dólares. Así que el monto pagado en coimas es mucho mayor en Panamá. Ahora, hay una cosa que tenemos que recordar, y es que Odebrecht generalmente recibía una enorme cantidad de dinero por obras, pero esto no solamente era para la empresa y para las personas que trabajaban para generar esas coimas. Odebrecht también destinaba parte de estas coimas al pago de los políticos en Brasil. Y la razón de ello era porque en Brasil sí se lleva, la contabilidad de los proyectos sí se lleva más cerrada, es más difícil pagar coimas. Así que lo que hacían era que extraían dinero de los países donde tenían obras y con ese dinero compensaban lo que faltaba por pagar a los políticos en Brasil. Por lo que no debemos descartar que buena parte del dinero que salió de Panamá pudo haber sido destinado en parte también al pago de coimas en Brasil. Esa es una cosa que probablemente nunca lleguemos a saber, pero sí sabemos, por ejemplo, que las coimas no son 59 millones, es de hecho mucho más. Ok, también importante señalar que se han registrado acuerdos de colaboración. Yo estuve presente precisamente en una de esas audiencias que se realizó donde los fiscales del Ministerio Público tuvieron un intercambio virtual con ejecutivos de la empresa en un momento determinado, mucho antes de que se diera todo esto de la pandemia. Todavía estábamos en el gobierno pasado. Y recuerdo ese momento en que precisamente con el rostro cubierto, no se veía el rostro de los ejecutivos de la empresa, se llevó a cabo esta audiencia aquí en nuestro país. Estamos hablando de acuerdos de colaboración efectiva y de pena. Creo que por allí o para eso se realizó esa audiencia en ese momento, Rolando. Así es, yo estuve presente en esa audiencia y ahí estuvieron presentes más que nada los operadores financieros, que eran los que gestionaban los pagos del Departamento de Operaciones Estructuradas o el Departamento de Coimas de Odebrecht. Y efectivamente se trataba del pago eran operadores que gestionaban los pagos y esta gente conocía las identidades de algunas de las personas a las que destinaron dinero de las coimas. Estamos hablando, por ejemplo, de Andrés Ravelo, de Eduardo Suárez y varios otros que estuvieron allí con los que el Ministerio Público llegó a un acuerdo que a cambio de su colaboración pues no serían juzgados en Panamá. O sea, les ofreció algo así como una inmunidad por cooperar en el caso. Ok, también importante señalar dentro de este resumen que estamos haciendo de un caso tan extenso que tomaría semanas si nos vamos a adentrar en el expediente realmente. Háblame un poco del modus operandi, cómo era la logística que llevaba adelante la empresa cuando se vislumbraba un proyecto a nivel de Panamá. Hablemos de Panamá específicamente. Bueno, sí, porque hubo varios modus operandi, dependía del país en el que estaban, pero en Panamá básicamente eran sobreprecios que se cobraban antes o durante la gestación del proyecto. En algunos casos, Odebrecht tenía como política tomar ciertas partes de un proyecto y llevarlas a un sobreprecio. Por ejemplo,
digamos que tenían que hacer una carretera y tenían que comprar acero. Bueno, compraban acero, la cantidad que necesitaban, pero en vez de hacer una compra ficticia, hacían una compra real. Y entonces lo que hacían era que compraban la cantidad de acero que necesitaban, pero le ponían un precio muy por encima del precio de mercado. Si llegaba a hacerse una auditoría, Odebrecht podía mostrar que en efecto había subcontratado esta parte de la obra y ahí estaban los resultados. Lo que no podía decirse era sobre el precio que se pagaba en libros, ¿no? Lo que se hacía era que se aumentaba el precio y ese sobrecosto entonces entraba a las cuentas de la caja 2 de Odebrecht. Y a partir de ese momento empezaban a repartirse a los locales y a gente en el exterior que no necesariamente tenían que ser panameños. En Panamá, otra de las políticas que tenía Odebrecht era que no pagaba las coimas directamente en el país porque podían rastrearse. Así que lo que hacía era que abría cuentas en el exterior, en bancos del Caribe o en bancos de Andorra o en Suiza, dependiendo de dónde le era más cómodo al cliente, y de esa manera el dinero salía, era lavado en el proceso y la gente tenía entonces la oportunidad de retirar el dinero en esos bancos a través de terceros incluso. En Panamá, por ejemplo, se usaron testaferros para retirar dinero en cuentas de Andorra y las mismas personas que fueron utilizadas para esta actividad ilegal confesaron al Ministerio Público precisamente que ellos recibían una comisión por prestar el nombre y por recoger el dinero, depositarlo, moverlo. ¿Y esto por qué? Porque en los bancos donde estaban depositados los dineros hacían un mínimo del proceso para conocer el cliente y en muchos casos, pues, hacer un chequeo era rapidito, salías pues que era ministro de Estado o que era familiar de algún presidente, etc. Así que utilizaban entonces testaferros que no eran personas visibles políticamente. Y muchos de ellos ya confesaron aquí en Panamá y el Ministerio Público llegó a acuerdos de colaboración con estas personas. El término donaciones para unos, coimas para otros. ¿En el fondo era lo mismo, señor Rodríguez? Mira, yo le escuché a Marcelo Odebrecht decir algo como que él estaba arrepentido de pagar coimas porque todo se podía resolver con donaciones a campañas. Pues de esta manera entraba en contacto con el gobierno que quedara de turno y era menos ilegal hacer este tipo de cosas. Evidentemente, el dinero que salía de la caja 2 no era dinero auténticamente legítimo, ¿no? Era un dinero sucio que provenía del cobro de coimas, de obras sobrevaloradas, sobre todo en América Latina, de manera que decir que recibir dinero de parte de Odebrecht para las campañas se puede justificar de alguna manera, yo lo veo difícil porque el dinero es sucio. Desde cualquier punto de vista, es un dinero que proviene de gobiernos que han privado a sus habitantes, a sus conciudadanos, de obras y servicios.
Y por más que digamos que esto eran para elecciones, hay que ver el propósito que tenía Odebrecht al donar esta cantidad de dinero a campañas políticas. El fin era el control, era buscar amigos, era generar influencias, así que para mí es lo mismo. Rodrigo, sigamos acá en esta plática que estamos realizando en la mañana de hoy. Hacemos un alto aquí con Rolando y si quiere agregar algo, Rolando, en medio de la conversación con Rodrigo, bienvenido sea. Aquí estamos hablando de condenas a estas alturas. Ya hay condenas de algunos individuos que fueron imputados en este tema. Primera pregunta. Segundo, Rodrigo, si crees que llegaremos a un juicio en medio de todo esto cuando hay tantos recursos, tantos amparos ante las instancias judiciales correspondientes, con abogados que en el fondo están buscando realmente la prescripción del caso. ¿Qué te parece esto? Gracias, Álvaro. Feliz domingo, Danilo, Rolando. Primero que todo, Álvaro, yo quisiera exhortar a todos los panameños a darle las gracias a Rolando Rodríguez, que le dedicó más de 10 años de su vida a investigar a Odebrecht, incluso cuando no era kosher, porque Odebrecht era el gran donante, el gran amigo, y después del 2015, 2016, que empezó todo este escándalo de lavajato y el Departamento de Justicia, se dio cuenta la comunidad todo el esfuerzo que ha hecho Rolando. Yo creo que los panameños tenemos que darle gracias a Rolando por su dedicación y su compromiso. En este momento hay dos personas confesas, Enrique Jo y Raúl San Malo. Las dos pues están enfrentando respectivos términos de prisión. Han sido colaboradores, más o menos San Malo un poco más que el señor Jo al respecto de esto. Como ya dijo Rolando, hay una serie de acuerdos de colaboración eficaz con personas fuera de Panamá. No solo en Brasil, tengo entendido que hay una persona en España también que está participando en esto. Como ya señaló Rolando, hay más de 90 imputados. Lamentablemente, lo primero que tenemos que entender los panameños es que el caso de Odebrecht que va a llegar a los tribunales no es todo el caso que debió llegar a los tribunales. Principalmente porque la empresa, incluso bajo las restricciones que ha tenido, la empresa mintió y la empresa ocultó información. Tomemos una regla de tres muy sencilla. En Brasil, en la operación Lavajato, se promedió que el pago de coimas era 4% de los proyectos. Aquí en Panamá se ha sabido que con el tema FCC se pedía 9% a los proyectos que eran con el Estado. Calcula de 9.000 millones que dice Rolando, 4% son 360 millones. Eso es 6 veces más lo que reconoció Odebrecht al Departamento de Justicia. Si tomamos el 9% de 9.000 millones, son 810 millones de dólares en posibles coimas. Eso es prácticamente 12, 14 veces lo que reconoció Odebrecht al Departamento de Justicia. Entonces hay un gran hoyo negro de información que no tenemos. Estas investigaciones deben continuar. ¿Por qué? Porque lo que se hizo con Odebrecht se repitió con FCC. Odebrecht y FCC han sido los contratistas más grandes del Estado panameño en toda la historia de la República. Y luego lo que se desarrolló con Odebrecht, se desarrolló con FCC, se desarrolló una versión criolla llamada Blue Apple, en que se repetía lo mismo que se hacía con Odebrecht y con FCC, pero con todas las constructoras, casi todas las constructoras locales, e incluso MECO y alguna empresa colombiana. ¿Qué pasó? Panamizamos la gran corrupción. Entonces, por eso es que este caso tiene tanta importancia. ¿Qué va a pasar en los tribunales? Mire, yo soy muy escéptico de que pase algo significativo. La jueza Valoisa Marquines es una excelente especialista en delitos financieros, pero el caso va a estar sometido a amparos, a impugnaciones, a incidentes, a todo tipo de recursos que van a sus superiores. Sabemos cómo se porta la Corte Suprema de Justicia cuando tiene estos casos de alto perfil, encuentran una coma, encuentran un punto, encuentran un margen para rechazar la acción del Ministerio Público y la acción favorable del Estado. Entonces tenemos que tener mucha vigilancia con esto.
Y debemos recalcar que deben continuar las otras investigaciones porque hay nuevos datos. Esto va a seguir produciendo información de delaciones en Brasil, lo que salga de Estados Unidos, lo que salga de España, lo que salga de Suiza. Entonces, son informaciones que la gran mayoría ya están en los expedientes, pero hay la posibilidad de que nuevas investigaciones, nuevos datos lleguen y quedemos los panameños de alguna forma u otra sin conocer toda la verdad de lo que pasó en el caso de Odebrecht. Ojalá no caiga en manos de jueces a la carta, porque hay jueces a la carta dentro del órgano judicial, Rodrigo, y muy bien lo sabemos, que hay jueces en el sistema judicial donde caen expedientes y apenas caen ya nosotros sabemos cuál va a ser el resultado de ese caso. ¿O estoy equivocado? Totalmente, estás correcto, totalmente. Bien, yo sigo adelante, tengo que irme al cambio para venir con Danilo también con la participación de él y seguir en este resumen que estamos haciendo del caso ahora, 5 años después que se concluye con las investigaciones. Pero pregunto, ¿no se puede pedir un espacio más para seguir investigando o ya se cierra aquí este capítulo, Rodrigo? Este capítulo se cerró el pasado 14 de octubre. Ahora la Fiscalía tiene un tiempo para armar el expediente que le va a presentar a la jueza Valoisa Martínez. ¿Es posible que haya otras investigaciones por otros delitos o por otras personas que no llegaron a ser imputadas en este caso? Sí, es posible. La ventaja del sistema inquisitivo mixto en que se está haciendo este caso es que la jueza puede pedir pruebas. La jueza puede pedir que se amplíe el expediente. O sea, que de alguna forma u otra hay un espacio allí para hacer alguna maniobra judicial. Con todos los, diríamos, recursos que se están presentando, como usted muy bien lo sabe, ¿a dónde llegaremos en tiempos con por lo menos la primera etapa, que es creo que una audiencia preliminar? Eso, Álvaro, imagínate que consideras a Tlapa, el Anayansi, para hacer esa audiencia, porque son 100 imputados, sus abogados, los testigos, los peritos, etc. Necesitaríamos una escala de espacio que es inimaginable. Esto puede tomar, nos va a tomar años. Cuidado que se acaba el periodo de gobierno del presidente Cortizo y todavía no llegamos a un fallo de primera instancia. O sea, tomemos esto de una forma realista, resignémonos, ese es el sistema que tenemos en este momento, debemos cambiarlo, por supuesto que sí, pero esas son las reglas de este juego. Vamos al cambio y vemos con Danilo. Avanzamos, Danilo pregunta. Buen día, licenciado Rolando Rodríguez. Buenos días, Danilo. Sí, yo tengo una pregunta que hacerle a usted y una que hacerle al doctor Noriega. Licenciado, todos sabemos que formalmente el caso se abre en el Brasil por pagos hechos por Petrobras a la compañía Odebrecht. Y estamos hablando de por allá por 2015. Sin embargo, yo soy de la opinión de que el caso Odebrecht comienza realmente en Panamá y comienza en una campaña política, año 2009. La primera denuncia que se hace abiertamente, no ante instancias jurídicas, sino a la sociedad, la hace un candidato a presidente. Ese candidato a presidente escoge como estribillo para la obra que se había hecho pegada a la bahía, el mote de Cinta Coimera, refiriéndose con ello a la cinta costera. Y él le llama Cinta Coimera una y otra vez. Ese candidato, al decir Cinta Coimera, obviamente yo supongo que estaba diciéndolo porque él percibía que se había cometido algún delito allí de pago de coimas. Sorprendentemente, cuando ese candidato llega a la presidencia de la República, eso se apaga, literalmente se apaga. La cinta coimera deja de ser coimera, es más, sigue siendo cinta coimera. No tuvo ningún fundamento el haberle dicho cinta coimera porque no se presentó nunca
ninguna acusación, ningún argumento, ninguna prueba, ninguna denuncia formal sobre esa empresa. Y hoy día la cinta costera pues ha llegado hasta donde llegó. Mi pregunta es, ¿por qué Panamá no fue el epicentro, el inicio de ese caso? ¿Qué hizo que se perdiera la historia de lo que realmente había ocurrido con Odebrecht antes de lo que había pasado en Brasil con Petrobras? Bueno, la razón es muy sencilla. Este caso inicia en Brasil y ellos están interesados, los fiscales federales están interesados en pescar a los políticos locales en sus fechorías conjuntamente con Odebrecht. Y esto, cuando nace el caso Odebrecht, en realidad Odebrecht era solamente un componente de una operación que se llamaba Lavallato y en la que estaban involucradas las principales constructoras de Brasil. Estaba OAS, estaba Andrade Gutiérrez, estaba Odebrecht. Odebrecht, por supuesto que era, digamos, el pez más grande entre estas constructoras. Entonces, es importante saber que cuando se inicia la investigación en Odebrecht, los brasileños están buscando a los políticos de Brasil, no a panameños. Entonces, aquí en Panamá sabíamos o presentíamos que había habido pago de coimas por la cinta costera, pero como bien sabes, es muy difícil probar una cosa como esta si no hay revelaciones internas del pago de coimas. Y en efecto, lo que dices tú es muy llamativo, porque es verdad que ese candidato enriqueció su simpatía política después de que empezó a llamarle de esa forma a la cinta costera, la cinta coimera. Pero una vez que llega al poder, no solamente olvida eso, sino que además, ustedes recordarán que se firma una adenda al contrato de la cinta costera y se extiende la cinta costera mediante una adenda, y aquí no ha pasado absolutamente nada. Para entonces, recordemos que hubo confesiones, ahora después, mucho tiempo después, hubo confesiones diciendo que los hijos de este personaje se habían acercado al director de Odebrecht en Panamá, al señor Ravelo, y que le habían dicho que había una cantidad de millones atascados en el engranaje gubernamental y que para poder aceitar ese engranaje tenían que darle dinero a cambio. Eso lo escuché yo, y usted debió haberlo escuchado también en esa audiencia donde hablaron precisamente altos ejecutivos de Odebrecht ahí en el órgano judicial. Correcto. ¿Se acuerda? Así es. Ajá, ese fue un segundo acercamiento, porque aparentemente había habido otros acercamientos, yo creo que generados por Odebrecht, para aportar a las campañas políticas de entonces, y creo que la aceptaron. Pero una vez que se cumplió el objetivo, pues entonces hubo este acercamiento y ese lobby que iban a hacer estos personajes para tratar de aceitar los engranajes gubernamentales le costaría a la empresa unos $35 millones. Y la empresa aceptó muy gustosa, porque era abrir la puerta a muchísimos negocios, como en efecto ocurrió después. Pero esa es la razón. Los fiscales estaban interesados y siguen estando interesados en pescar a la clase política de Brasil, no a la panameña. Sí. Doctor Noriega, en el caso de Panamá, la estela de Odebrecht está rodeada de un conformismo jurídico, de un conformismo procesal. Y lo digo porque también Panamá se inaugura con un proyecto vistoso, es tal vez el proyecto más importante
o tan importante como la ampliación del canal. Me refiero al Metro de Panamá. El Metro de Panamá significó una inversión considerable y cuando uno suma, en realidad supera la ampliación del canal. Cuando uno suma lo que el Metro de Panamá representa en dinero. Desde el principio hubo organizaciones como La Espía que dijeron, allí hay sobrecosto, y presentaron argumentaciones. ¿Por qué los gobiernos, qué hace que los gobiernos le pongan un escudo impenetrable al Metro de Panamá, sabiendo que ese es un proyecto que está bajo el sello indiscutible de la marca Odebrecht, con todo lo que ese sello representa en tradiciones de soborno, coimas, cajas dobles, todo lo que eso implica? ¿Por qué nadie quiere voltear a ver eso? ¿Por qué queremos tener eso como un tabú protegido? Es como especie de esos dioses al que nadie quiere cuestionar, ¿no? Como al estilo de la mitología griega. ¿Qué hay detrás del Metro de Panamá? Gracias, Danilo, por la pregunta. Te recuerdo que los proyectos en los que participó Odebrecht sola o en consorcio representan 80% más de lo que costó la ampliación del canal. En el tema de las dos líneas del metro, una en el gobierno de Martinelli y la otra en el gobierno de Varela, siempre hubo denuncias, siempre hubo cuestionamientos de sobrecostos. Yo creo que tenemos que entender que en una década, desde finales del gobierno de Martín Torrijos hasta la actualidad, en más o menos 10, 11 años, hemos tenido 6 procuradores generales de la nación. Eso te explica la debilidad de la vindicta pública, la debilidad de la capacidad del Estado panameño de enfrentar la delincuencia organizada y, por supuesto, las redes de la corrupción. Para tú poder hacer el análisis exacto de qué pasó en las dos líneas del metro, necesitas, por así decirlo, una especie de comisión de la verdad. Un grupo independiente, ojalá con asesoría internacional, que mire todo lo que pasó, desde las adendas, un proyecto que se suponía que iba a ser llave en mano, termina siendo pago por adelanto, otro proyecto se disimula otra cosa. En la línea 2 del metro se presume que había corrupción de Odebrecht y se confirma que hay corrupción de FCC en España. En España y en Suiza hablaban de cómo FCC inflaba los precios del acero, lo que mencionaba Rolando, y de esa forma podía justificar un poco los pagos de coimas en el metro de Panamá. Entonces, esos proyectos tienen que romperse ese tabú, tienen que ser auditados, una auditoría forense, ojalá por algún organismo internacional, para que los panameños entendamos que eso fue justificado como una necesidad nacional, que por supuesto lo es, pero encubría un gran robo que nos está costando carísimo a los panameños, porque eso es deuda pública. Y eso es dinero que no tenemos para las escuelas, para enfrentar la pandemia, para arreglar los hospitales, para atender a los jubilados, para 1000 otras cosas. Entonces, si no entendemos que el robo al Estado no es que le están robando el dinero a alguien más, nos están robando a nosotros, nos están robando nuestros impuestos, nos están robando nuestros sueños, nos están robando el futuro. Si no entendemos eso, si los panameños no estamos en las calles pidiendo auditoría forense, pidiendo que se acaben las planillas de los diputados, pidiendo que se acaben los actos de corrupción, mira, nos van a seguir robando. Rolando, en todo esto entra un personaje llamado Rodrigo Tacla Durán. Sí, correcto. ¿Qué papel ha jugado él en toda esta situación? Y si ha sido consistente en lo que ha dicho. Mira, Rodrigo Tacla Durán es uno de los operadores financieros. De hecho, él vino a Panamá con algún otro operador, con 2 operadores, vinieron acá a Panamá para tratar de frenar la ayuda que estaba solicitando Brasil para procesar a Marcelo Odebrecht. Ravelo lo recibe y empiezan una serie de movimientos que buscaban precisamente que Panamá no cooperara con las investigaciones en Brasil. Cuando todo esto avanza el proceso de Lavallato, resulta entonces que se da una debacle en Odebrecht y
el padre de Marcelo, Emilio, se ve acorralado y pide entonces una especie de clemencia a las autoridades de Brasil y pide entonces que sean admitidos los testimonios de los ejecutivos de Odebrecht que estuvieron en el tema de las coimas. Uno de ellos, obviamente, tenía que ser Tacla Durán porque era uno de sus operadores financieros. Como consecuencia de esto, hubo un movimiento dentro de Odebrecht entre los ejecutivos porque resulta ser que ser colaborador de la justicia implicaba entregar la enorme cantidad de dinero que habían recibido de la empresa producto de las actividades ilegales que ellos mismos realizaban a favor de la empresa. Al final todos se acogieron al programa, incluyendo a Tacla Durán, pero Tacla Durán huye porque Tacla Durán tenía que entregar también dinero de sus actividades. Huye hacia Estados Unidos y posteriormente viaja hacia España, que es donde tiene su segunda nacionalidad. Es brasileño, es español. Las autoridades de Brasil solicitan la extradición de este señor, pero esto no se da por cuestiones legales. Así que las autoridades de España aceptan llevar adelante un proceso contra Tacla Durán. Tacla Durán fue un artífice importante dentro de las actividades que se llevaron a cabo y obviamente conoce muchas de las interioridades del caso, pero me imagino que está pidiendo también que se le reconozcan dineros que él habría tenido, no sé si en Panamá o seguramente en Europa, pero seguramente está tratando de negociar. Pero es un personaje que efectivamente conoce muy bien las actividades de las cuentas que se abrieron, por ejemplo, en Andorra. Como sabes, en Andorra se abrieron infinidad de cuentas bancarias a nombre de funcionarios panameños, no a nombre de funcionarios panameños, pero sí a nombre de testaferros que trabajaban para funcionarios panameños. Él conoce bastante bien esto, así que su testimonio es importante. El problema de él es que como está tratando también de negociar cosas, se vuelve como guabinoso, ¿no? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Para ponerlo en términos panameños, ¿no? ¿Qué cosas pudiera estar tratando de negociar? No sé, él básicamente lo que él tiene es dinero en cuentas bancarias alrededor del mundo. No sé si tiene aquí en Panamá, pero él estaba tratando de recuperar cuentas en Europa. Ahora no sé qué ha pasado, que está ampliando sus declaraciones aparentemente y ha recibido pues mucha crítica de personajes locales que antes confiaban en él. Algo ha pasado que ya esas personas lo critican abierta y públicamente. Recordarás que una diputada se fue a España con micrófonos de una televisora local y lo entrevistó en Madrid. Ahora esos mismos medios pues están dándole mucho palo al hombre así que algo cambió en el camino que obviamente no les ha gustado. Pero es una persona que sí maneja información y podría ser de gran ayuda en las investigaciones locales. Los hijos del expresidente de la República, Ricardo Martinelli, están en Guatemala detenidos por situaciones vinculadas a este tema de Odebrecht. Mire, hay una cosa que debemos recordar y es que en el Departamento de Estado inició una investigación que se reveló, si mal no recuerdo, en 2018 o 2017, no recuerdo bien, pero ellos iniciaron una investigación y debemos recordar que en ese entonces hubo señalamientos del Departamento de Estado
en contra de familiares de un alto cargo en Panamá. ¿Qué quiero decir con esto? Es que en Estados Unidos sí se llevó a cabo una investigación y probablemente sean los hijos del expresidente a los que ellos se referían en su indictment cuando lo dieron a conocer. Así que no es sorprendente que los hijos del expresidente Martinelli sean requeridos por la justicia de Estados Unidos por causa de este caso. Es muy probable que sea así. Ok, una pregunta para Rodrigo. Si hoy tuviéramos que realizar la licitación de la cinta costera o cinta coimera, como decían por ahí, tuviéramos que realizar la línea 1 y 2 del metro, tuviéramos que realizar otros proyectos importantes para el país, bajo las condiciones judiciales de contrataciones públicas, en fin, de políticas, ¿sería volver a lo mismo o las cosas han cambiado realmente? Estamos en el año 2020, señor Rodrigo Noriega. La ley de contrataciones públicas ahora está peor. Está peor porque incluso reconoce que aquellas empresas que han pagado coimas, hombre, si hiciste un acuerdo con la justicia, en 3 años puedes volver a licitar. Y si no lo hiciste, en 5 años. O sea que el incentivo es pagar tu coima y te das la vuelta y vienes en 5 años. Realmente lo que deberíamos tener de ley de contrataciones públicas no lo tenemos. Siempre hubo excusas. No podemos hacerlo porque muchos bancos de Estados Unidos han sido multados y han sido sancionados por corrupción. No podemos hacerlo porque nadie va a venir a construir. Pero si te das cuenta, aquí no vienen empresas alemanas, no vienen empresas inglesas, no vienen empresas canadienses, no vienen empresas japonesas, no vienen empresas de Estados Unidos. Porque la marca Panamá significa corrupción. Tienes que bajarte del bus. Tienes que bajarte del bus para ganarte el contrato y luego tienes que bajarte del bus nuevamente para cobrar, para que te aceleren tus pagos. Entonces, eso se conoce mundialmente. Y si nosotros no corregimos ese fenómeno, ese proceso, con reformas estructurales, mira, las licitaciones panameñas van a seguir siendo caras. O sea, Rodrigo, que no hemos aprendido la lección, es la pregunta, y cierro, ¿qué hacemos entonces? Mira, Álvaro, hay varios criterios que tenemos que tomar en cuenta. Necesitamos una legislación de contrataciones públicas que excluya a los corruptos, que atraiga a los honestos y que desincentive las prácticas opacas. No puede ser posible que tú eres diputado o tú eres ministro y tú contratas a tu propia empresa o tú contratas a una empresa de tu familia. Tiene que haber normas de conflictos de intereses. Los funcionarios públicos tienen que hacer declaraciones juradas de bienes. Tienen que ser públicas. Cuando salen del gobierno tienen que volverlas a hacer, porque es una forma de monitorear. ¿Cómo es posible que tú fuiste ministro de Estado, ganabas $7,000 al mes y tienes caballos de paso y 2 mansiones de playa por millones de dólares? No sale la suma, no dan los números. Entonces, las herramientas de control tienen que estar allí, pero el control más importante es el control ciudadano. Los ciudadanos tenemos que velar que nuestros fondos, nuestro dinero sea bien utilizado, sea respetado, sea valorado, sea custodiado adecuadamente. Y esa parte es donde nosotros hemos tirado la toalla. Por eso los políticos saben que tienen licencia para hacer todo lo que hacen. Bueno, y Rolando, ¿qué hacer para que esto no se vuelva a repetir? Mira, Álvaro, desgraciadamente tengo una visión un poco pesimista sobre esto porque yo siento que nada de lo que ha ocurrido con Odebrecht ha desincentivado a la clase política a hacer lo que siempre ha hecho. Está bastante claro que los negociados siguen, que hay ministros, funcionarios, diputados que siguen en las mismas. Yo, desgraciadamente, creo, igual que Rodrigo, que hay que hacer reformas profundas al Estado panameño. Pero también necesitamos que los panameños honestos vayan a la política. Si no es así, seguiremos
viendo Odebrecht, viendo escenas como las de Blue Apple, las de FCC, en fin. Yo no creo que eso haya parado. Y no ha parado precisamente porque las leyes en este país las hacen personas que siempre están mirándose en un espejo y hacen entonces leyes que les benefician. Como dice el dicho, echa la ley, echa la trampa. Pero bueno, hay que tener un poco de fe. Los panameños tenemos que entrar en esa batalla. Si no, esto está perdido, como dice Rodrigo. O sea, esto es una lucha que implica la participación de los panameños. Odebrecht ha sido una gran ventana en la que hemos contemplado cómo se hacen los negociados, lo mismo que Blue Apple, lo mismo que el caso de FCC. Así que ya hemos visto cómo trabaja esto. Entonces, lo que nos toca hacer a los panameños es exigir cuentas, reformar el Estado, porque esto va a ir a... Mira, a mí lo que me preocupa de todo esto, Álvaro, es que aquí, para llevar adelante ese ritmo de sacarle dinero al Estado, la mejor manera para hacerlo es pedir prestado y pedir prestado y pedir prestado a organismos internacionales que un día nos van a tocar la puerta y nos van a decir, señores, agárrense los pantalones porque en este momento ustedes tienen que pagar todo lo que han pedido. Y en ese momento nosotros veremos nuevos impuestos, veremos reducidas nuestros ingresos por causa de esto. O sea, van a venir medidas parecidas a las que trató de imponer el gobierno de Costa Rica, precisamente porque nosotros no tomamos la rienda del destino de los fondos del Estado. No pedimos cuentas. Así que mientras nosotros sigamos en esta pasividad, en esta parsimonia, no vamos a tener paz en materia de manejo de los fondos públicos. Siempre vamos a estar en alerta, en una zozobra, porque en vez de confiar en los funcionarios públicos, tenemos una profunda desconfianza en ellos. Muchísimas gracias a ambos por participar en este especial que estamos desarrollando de debate abierto dominical sobre el caso Odebrecht. Vamos a la pausa. Señoras y señores, avanzamos y en esta oportunidad cedemos el espacio a don José Ugaz. Él fue procurador de la República del Perú para el caso específicamente Fujimori y Montesinos. ¿Lo recuerda, don Danilo? ¿Cómo no? Caso muy sonado. De allí también el señor José Ugaz fue presidente de Transparencia Internacional. Hoy se desempeña como abogado penalista y vamos a conversar con él sobre las implicaciones a nivel internacional de este sonado caso Odebrecht, que Panamá hoy está en una etapa en la cual concluyeron las investigaciones, pero comienza un recorrido que nos puede tomar años para llegar a audiencia preliminar y luego al gran juicio donde hay casi 100 imputados en este caso. Bienvenido, don José Ugaz. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Sus impresiones de este tema. Bueno, fíjese, la trama Odebrecht, la Bajato en general, porque en América Latina no solamente incluye a esta empresa, sino a otras grandes empresas brasileras en colusión con empresas locales en los 12 países de América Latina donde han estado operando, es sin duda alguna el esquema de corrupción más complejo que nos ha tocado vivir en la región. Y por eso es que, tratándose de una organización criminal o varias que han montado una estructura bastante compleja y sofisticada, las investigaciones no pueden estar libres de esa complejidad. Eso implica que son investigaciones que toman tiempo. Fíjese que Brasil ya tiene más de 6 años investigando estos casos
y todavía está a mitad de camino. En el caso de mi país, no hay siquiera una condena todavía emitida y nosotros tenemos más de 4 años ya en estas investigaciones. Hay avances, por supuesto, muy relevantes y acuerdos de colaboración eficaz que han ido concretándose en el camino, pero evidentemente son procesos que no equivalen a una estafa cualquiera o a un robo X, sino a una, como usted ha mencionado, una trama, por ejemplo, en el caso panameño, que involucra a más de 100 personas. Para eso los códigos procesales penales tienen provisiones que establecen la posibilidad de ampliar los plazos cuando se trata de estructuras complejas o de organizaciones criminales. Y Panamá sin duda alguna lo tiene. Lamentablemente, en un fallo bastante cuestionable, diría yo, de la magistrada Estrada, se cercenó la posibilidad de que se pueda terminar esta primera etapa de la investigación y creo que de alguna manera ha herido a la investigación, que ojalá no sea una herida de muerte que termine en la impunidad, como ha ocurrido tantas otras veces en el caso de la justicia panameña y la justicia latinoamericana en general. Ya hemos visto cómo la Corte Suprema, en el caso de Panamá, ha venido tomando una serie de decisiones que al final han facilitado salidas a personas claramente involucradas en estructuras de corrupción. Hice una pregunta con nuestros anteriores invitados y se la hago a usted también. Si tuviéramos que hacer todas estas obras en las que participó Odebrecht, hoy día, ¿pasaría exactamente lo mismo o hemos cerrado realmente los portillos para que situaciones como esta no se vuelvan a presentar? Mire, eso depende de cada país y cómo procesa su información. En la comunidad anticorrupción, siempre que ocurre un escándalo de estas dimensiones o un caso grande que revela debilidades sistémicas, porque aquí no hay duda que estamos hablando de debilidades sistémicas, si no nuestros países no hubieran estado en la condición en la que están hoy día frente a estas empresas corruptas, evidentemente hay que ver cómo hacemos para corregir aquellas falencias que han permitido que se haya llegado donde hemos llegado. Y en eso cada país tiene su propia dinámica. En el caso peruano, creo que sí hay una reflexión. Por ejemplo, un típico caso que ha ocurrido en todos los países es el de las famosas adendas, ¿no es cierto? Se firma un contrato por un monto y luego vienen los acuerdos debajo de la mesa para, a través de pagos de sobornos y sobrevaluaciones, ir aumentando el valor de la obra infinitesimalmente. Hay casos en los que la obra se ha triplicado o cuadruplicado en su valor. Por lo tanto, es evidente que tienen que hacerse correctivos a nivel de regulación y a nivel de previsiones en todos los mecanismos de compras del Estado y contratación de servicios para que esas posibilidades de adendas tengan una restricción y un control muy cercano para evitar de que puedan volver a implementarse este tipo de corrupciones. Igual en lo que refiere a la transparencia en los grandes procesos de inversión de infraestructura, todos estos contratos han adolecido de una visibilidad que permitiera a terceros que monitorean estas circunstancias, ya sea desde la sociedad civil o de instituciones relevantes como la Contraloría de la República, puedan hacer las observaciones en aquellos aspectos donde se puede colar la corrupción. Entonces, para responder en concreto a su pregunta, en el caso de Panamá va a depender de las autoridades panameñas si sacan las lecciones aprendidas, más allá de que se condene o se absuelva a estas personas y que esas lecciones aprendidas se traduzcan en mecanismos de supervisión, de control, en cláusulas contractuales anticorrupción, en cierre de brechas pre, durante y postcontractuales que impidan la manipulación de los términos de la relación comercial para introducir esquemas de corrupción. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Estados Unidos? Estados Unidos tuvo a Odebrecht trabajando allí. Allí se descubrió este escándalo, se multó a la empresa hizo acuerdos de colaboración con el gobierno de los Estados Unidos. Hoy día están trabajando bajo la supervisión precisamente de organismos
norteamericanos. Sin embargo, en nuestros países todo ha sido bien complicado, señor Ugaz. Hay un debate que si se inhabilita a la empresa por haber llegado a acuerdos de colaboración o no se inhabilita, si se le permite trabajar o no se le permite trabajar. En fin, ¿cuál es la diferencia? Hay muchas diferencias y creo que es un error pretender compararse con Estados Unidos. Primero, porque es el país más poderoso del mundo y tiene mecanismos a través del Departamento de Justicia y de la SEC, que es esta organización que depende del Tesoro, que tienen brazos muy largos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, en estos casos normalmente saca mayor beneficio quien llega primero. Y claramente, en este caso particular de Odebrecht, Estados Unidos y Suiza llegaron primero y sacaron la mayor ventaja posible. Ellos dijeron, a mí me pagan tanto y yo me olvido de ustedes, y eso fue lo que ocurrió. Estamos hablando de miles de millones de dólares. En tercer lugar, en los Estados Unidos se privilegia el pago antes que la punición, la sanción penal. Y eso, digamos, en la tradición norteamericana siempre ha sido muy claro. Pero probablemente la diferencia más relevante es que los Estados Unidos intervienen en este caso porque por su mercado financiero transitaron los fondos de estas empresas y eso les autoriza a ellos, de acuerdo a su ley anticorrupción, poder tomar control de esas investigaciones. En Estados Unidos no estaban trabajando, si bien es cierto, Odebrecht estuvo involucrada en la construcción o la remodelación o ampliación del aeropuerto de Miami, no es como en el caso de nuestros países donde están involucradas en inversiones de gran envergadura como gasoductos, represas, carreteras, etcétera. Y ahí es donde viene probablemente un tema que no se ha comprendido en toda su cabalidad, creo yo. Porque es muy fácil desde una perspectiva demagógica decir, cierren esos contratos, que se vayan estas empresas, no queremos volver a saber de ellos. Y claro, lo que ocurriría es que las empresas se van, no se les cobra un centavo, van a permanecer impunes porque su país probablemente no los van a extraditar y el país se queda sin terminar las obras. Más allá de que Odebrecht, OAS, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galvado, todas las empresas que han estado involucradas han sido actores principales de corrupción, es decir, empresas teñidas claramente por la corrupción, no se puede negar también que son empresas con una alta capacidad tecnológica, que no es frecuente encontrar. Piensen en el caso Siemens. Siemens es una empresa de altísima tecnología alemana y fue sorprendida en varios escándalos de corrupción. Pero si Siemens no terminaba esos contratos, iba a ser muy difícil que los terminara. Entonces, muchos de los gobiernos de la región, y el de Panamá fue uno de ellos, sin duda el mío otro, el peruano, se enfrentaron a este dilema de qué hacer. Los votamos del país, ya no estaban acá, no los íbamos a poder apresar, les cobramos, permitimos que sigan trabajando o no, y hay un balance ahí que los demagogos y por supuesto quienes están del lado de los discursos populistas normalmente no evalúan, que es este difícil balance entre la impunidad, pero por otro lado el desarrollo social y del país, que de no seguir avanzando va a tener un impacto sobre los sectores más vulnerables de la sociedad, me refiero en particular a los más pobres. Estas grandes obras de infraestructura se supone que permiten el desarrollo que ayuda al alivio de la pobreza. Cada país ha buscado una solución distinta. Algunos, como en el Brasil, cerraron rápidamente acuerdos de colaboración, canjearon una serie de condenas a prisión por información y también han permitido que en algunos casos se vayan cerrando los contratos. Ha sido parte del pacto en los acuerdos de colaboración. En el caso peruano también ha ocurrido algo más o menos similar, con menos flexibilidad que en el Brasil, diría yo. Y en el caso panameño, rápidamente el gobierno de Varela tomó la decisión de decir, bueno, para nosotros la prioridad es que terminen los contratos. Y vamos a ver luego qué pasa con los temas judiciales que lamentablemente, como hemos señalado al inicio, con una serie de cortapisas y de trabas que han surgido del propio sistema de la justicia, con una serie de cuestionamientos que terminaron involucrando al propio presidente Varela y a la fiscal general, a la procuradora Porcel, etcétera, ha ido enturbiando la buena marcha de estos procesos. Pero yo no soy partidario de aquellas posiciones extremas y diría yo hasta irresponsables, de en aras de parecer inflexible con la corrupción, cerrar toda posibilidad de que las obras se terminen, cuando uno podría lograr
a través de acuerdos de colaboración, que esas obras terminen o sean traspasadas a otras empresas que tengan el nivel y la capacidad técnica, y entre tanto poder investigar y sancionar y por supuesto cobrar lo que estas empresas han generado como daño producto de sus prácticas corruptas, ¿no? Fortalecimiento de las instituciones públicas y leyes antisoborno son opciones, señor Ugaz, para impedir, para evitar que estas cosas sigan ocurriendo. Mire, la corrupción crece donde hay oscuridad y falta de transparencia, y por supuesto se ceba con la debilidad institucional y con la corrupción sistémica que afecta a las estructuras de muchos de nuestros países. Yo diría que casi todos los países de la región, salvo Uruguay y Chile, aunque ahora Chile también está en cuestionamiento, padecemos de serios problemas de debilidad institucional. Por lo tanto, sí, parte de las lecciones aprendidas es cómo fortalecemos nuestras instituciones. Por ejemplo, las instituciones que están a cargo de las compras públicas, las instituciones que tienen que administrar y negociar las grandes inversiones con capital extranjero y con estas empresas multinacionales, tienen que ser fortalecidas, y hay que darle las herramientas para que a partir de una cultura meritocrática donde se premia al funcionario honesto y no al sinvergüenza, no al que viene con el tarjetazo, no al que es el recomendado o es parte del partido que está en el gobierno, sino el que realmente tiene la calidad técnica y profesional y la solvencia moral, sea quien participe en la toma de decisiones. Ahora, y esas herramientas implican, por supuesto, cambios normativos, ¿no? Todo lo que sea acceso a la información, transparencia en el proceso de toma de decisiones, debe ser alentado. Pero no hay que caer en la ilusión de pensar que buenas normas arreglan el problema, porque la corrupción siempre se encarga de encontrarle la forma de sacarle la vuelta a esas normas. En muchos de los contratos en los que ha participado Odebrecht y alguna de estas otras empresas, habían cláusulas anticorrupción. En los procesos de negociación de las inversiones, habían candados que debieron permitir que no se introduzcan estas corruptelas en el sistema, y sin embargo ocurrieron. ¿Por qué? Porque apuntaron al poder, negociaron sus sobornos con los presidentes o con funcionarios de alto nivel. Esto, digamos, adoleció en muchos casos de transparencia, fueron procesos acelerados, no se permitía el monitoreo público, las contralorías estuvieron limitadas, etcétera, etcétera. Entonces, respondiendo a su interrogación, yo diría: fortalecimiento institucional de todas maneras. Mejores herramientas legales para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Ahí traemos las lecciones aprendidas y por supuesto hay que aplicarlas. Pero eso no va a resolver necesariamente el problema. Usted puede tener normas magníficas, pero si tiene funcionarios corruptos o autoridades de alto nivel interesadas en diseñar esquemas de corrupción, las normas probablemente no van a ser suficientes. Danilo Toro. Buen día, señor Ugaz. ¿Cómo está, señor Toro? Buenos días. Bien, bien. Señor Ugaz, le voy a hacer la clásica pregunta de qué viene primero, la gallina o el huevo. Ok, en este tipo de experiencias, el entretejido entre lo jurídico, lo judicial y lo político es tan íntimo, es tan estrecho, está tan imbricado, que la pregunta es: ¿qué árbol remecemos primero? ¿Qué árbol se remece primero? ¿El árbol político, la nomenclatura gubernamental que es fuente y foco de muchos de estos problemas, o el árbol jurídico, la administración de justicia, que también es fuente y foco del problema, o de repente ninguno de esos dos, sino el árbol del votante, ¿no? Tratando de decirle, bueno, tú eres el culpable al fin y al cabo de todo lo que está ocurriendo, y de vuelta te queda la opción de cerrar una calle, prender 10 edificios, desbaratar un sistema de transporte para que el gobierno te vuelva a poner atención. ¿Cómo lo evalúa usted buscando el origen para abordar este trauma que está afectando a la región y a Panamá? Bueno, es una pregunta muy buena, pero a la vez muy compleja, ¿no? Yo soy partidario en general de que los abordajes sean simultáneos, pero efectivamente hay condiciones previas que hacen que uno pueda ponerle más acento a uno de los aspectos que al otro. Pero hace bien usted en identificar la política y la justicia,
sobre todo en aquellos casos, y Panamá es uno de ellos, en los que la justicia está fuertemente impregnada de política, porque los nombramientos tienen una alta cuota en el ámbito de la política y porque la independencia judicial, como ha quedado demostrado en este caso en particular, no es una de las fortalezas de la justicia panameña, o no lo ha sido en el pasado, claramente no lo ha sido en la Corte Suprema que hubo hasta hace muy poco. Entonces, la primera respuesta que me salta a mí a su pregunta es, creo que aquí lo que se requiere es una profunda reforma estructural de la justicia, pero simultáneamente una profunda reforma también del sistema político. Por ejemplo, el financiamiento de las campañas políticas, aunque parezca que en principio no tiene nada que ver una cosa con la otra, tiene una repercusión en el ámbito de la justicia. Porque cuando los políticos que nombramos, elegimos, están digitados por intereses económicos o incluso del crimen organizado, como ocurre en muchos países, incluido el mío, entonces es evidente que una vez que esos intereses logran colocar a sus políticos a través del financiamiento de sus partidos o incluso metiéndose a los propios partidos, recordemos que cuando el crimen organizado, y Pablo Escobar es un buen ejemplo de eso, ¿no?, considera que entregar fondos no es suficiente, ellos mismos se presentan como candidatos, ingresan a los partidos, toman control de los aparatos de decisión. Pero bueno, cuando la política está de alguna manera penetrada por la lógica de la corrupción, lo primero que va a tratar de hacer es cooptar a la justicia, a la Procuraduría General, a la Corte Suprema y de ahí para abajo a todos los niveles adicionales. Entonces, tienen que ser reformas estructurales. Este problema, señor Toro, en nuestros países no se resuelve con maquillajes ni con soluciones cosméticas. Padecemos de una enfermedad grave que es la corrupción sistémica. La podemos comparar ahora que estamos padeciendo esta pandemia con el coronavirus. Fíjese, el virus no distingue condición social, género, ni ideología. La corrupción tampoco. En el caso Odebrecht ha quedado claro que personalidades de izquierda y de derecha confluyeron más allá de sus pensamientos políticos ante el interés económico. Entonces ahí la corrupción se parece al coronavirus. También el virus produce consecuencias nefastas en amplios sectores de la población, pero sobre todo en los más vulnerables, los más pobres, los más débiles, ya sean niños o ancianos. Y la corrupción hace exactamente lo mismo. Ataca indiscriminadamente a la población, pero se ceba en los sectores más vulnerables, que son los pobres, los indefensos de nuestras sociedades. Al igual que el virus, que es difícil de curar, hasta ahora no encontramos la solución, se ensayan vacunas, medicinas, etc. La corrupción tampoco es un problema que se pueda resolver fácilmente. Es más, los virus mutan. Este virus, el problema que tiene, dicen los expertos, es que puede empezar a mutar y cuando tengamos la vacuna ya no sirva porque va a ser como la gripe que hay que buscar otra. Los corruptos hacen lo mismo. Hoy día tienen una estructura, un esquema, mañana pasan a otra y se resisten y van mutando. Entonces, es evidente que estas características de una corrupción pandémica, para llamarla de alguna manera en términos contemporáneos, no se puede resolver diciendo, bueno, ahora cambiamos de líder político, porque quien venga va a ser instrumental a las estructuras penetradas por corrupción. Entonces necesitamos profundas reformas institucionales de la justicia, de la política, de la educación, de la salud. Ya el virus ha desnudado las debilidades de nuestros sistemas, los colapsos de los sistemas de salud, de la educación, etcétera, y eso pues no se arregla con un decreto. Eso no se arregla dándole $1 millón al sistema educativo. Eso se tiene que arreglar con una profunda mirada histórica para entender dónde es que se ha enquistado esta pandemia de la corrupción y buscar las reformas estructurales a eso. Por ejemplo, ponerle límites al financiamiento de la política, que sean transparentes, que los jueces gocen de independencia y no sean controlados por el Congreso, por el Ejecutivo, etcétera, etcétera, etcétera. Tampoco hay mucho que inventar, las soluciones están ahí. Lo que no está ahí normalmente es la voluntad política para implementar esas soluciones. Bien, don José Ugalde, se acabó el tiempo. Le agradezco su participación en el día de hoy
en relación a este importante tema, caso Odebrecht. Vamos a la pausa. Ya. Avanzamos, señoras y señores, estamos en debate abierto dominical. En esta oportunidad, Carlos Barzallo, de Transparencia Internacional, capítulo de Panamá, está con nosotros, Danilo. Y lo primero que podemos sacar precisamente, señor Barzallo, en conclusión, luego de 5 años de investigaciones en el caso Odebrecht, investigaciones que concluyeron esta semana, el día martes o miércoles, el 14, y que ahora viene un largo recorrido por delante para llegar a una audiencia preliminar y luego a un juicio. Estamos hablando de quizás años en que tome resolverse todos estos recursos que han sido presentados para llegar a ese momento tan esperado por todos nosotros, donde hay más de 90 personas imputadas. Bienvenido, señor Barzallo. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Contestando la pregunta específica, ¿qué podemos esperar? Lamentablemente, es muy probable que pasen muchos años más ahora de proceso en la esfera del órgano judicial, en la parte del propio juicio. Eso es lo que dictan las normas. Transparencia Internacional, capítulo de Panamá, ha publicado hoy mismo un anuncio muy didáctico que contiene, además del recuento que han estado haciendo los distintos medios históricos, también trata de contestar esa pregunta que usted ha hecho de qué podemos esperar y basados en las normas, en los precedentes y en el conocimiento de situaciones públicas, damos nuestra opinión sobre lo que hay que estar vigilantes, que es que se respeten los tiempos para que lo que sigue en el proceso, que es la parte, como dije, del juicio mismo, sea lo más celero posible y no se vea interrumpida por recursos dilatorios. Ok. Optimista, señor Barzallo, luego de los mensajes que a través de los últimos años nos han enviado algunos personeros de la justicia panameña, donde muchas veces ya sabemos lo que va a ocurrir cuando un caso entra a una oficina específica de un juez o magistrado específico. Lamentablemente no puedo estar optimista, quisiera estar muy equivocado y sería el primero en estar feliz de haberme equivocado, pero los precedentes no nos acompañan. Además hay que ver esto en un asunto mayor que este caso en particular, porque es un asunto sistémico. Son muchas las barreras, esto es como una especie de carrera de obstáculos. Son muchos los obstáculos para que esto no llegue a un fin cualquiera que deba ser, que es lo que uno espera que sea justicia de fondo y no por temas de forma, los cuales, si bien son importantes, no son en sí mismos lo primordial del proceso. Y ahora vamos a entrar pues, en una etapa que solo por el volumen del expediente, el número de partes, toda la parte procesal es compleja. Eso no se puede evitar, ni siquiera es una crítica, es una constatación de los hechos. Y el sistema no está del todo preparado para hacer frente a esta realidad. Un caso en donde hay expresidentes de la República, en donde hay familiares de expresidentes, en donde hay exministros de Estado, empresarios, directores de instituciones autónomas, hay de todo. ¿Qué realmente o cómo deja a la sociedad panameña un caso de esta naturaleza? Bueno, hay un elemento adicional a todo lo que bien ha señalado y hay un elemento comparativo. Si bien las comparaciones son odiosas, este es un caso que ha permeado en toda Latinoamérica y está considerado uno de los casos más emblemáticos de corrupción a nivel mundial. Entonces, Panamá no está sola, hace lo que tiene que hacer interno, pero va a ser comparada, y lo está haciendo, con lo que hacen otras jurisdicciones. En todas hay quejas, hay que ser sincero. En cada jurisdicción la gente no se siente del todo satisfecha. Pero cuando uno compara fríamente puede ver que en otras jurisdicciones ha habido resultados más eficientes y eficaces. Entonces, el reto va a ser poder contestar la siguiente pregunta. Cuando todo esto termine dentro de 2, 3, 5 años,
cómo resultó que en otros países se pudo lograr algo y en Panamá no, si ese fuera el caso, y espero estar equivocado. Entonces, esa comparación que es odiosa va a ser realista y uno tiene que preguntarse qué es lo que hace que aquí no se pueda lograr si ese fuera el escenario. Estamos en un ámbito de especulación, sin embargo, son tantos los obstáculos que la carrera es cuesta arriba. Es que mi pregunta va en otra dirección, en la dirección de que este escándalo nos lleva a pensar de que la corrupción no es exclusivamente de nadie. Aquí hay de todas las clases sociales gente involucrada, señor Barzallo. Bueno, parecería fuente ovejuna, todos culpables, nadie culpable. Dos precisiones, ya sobre temas de alto nivel, ya tuvimos un precedente de presidente, en el caso Semmi, en el caso del expresidente Torrijos, que terminó prescripción y nulidad. Entonces, esos son lo que yo uso como antecedente y toda la población los tiene para ver. Entonces, lo que usted menciona es correcto. Tenemos, en este caso también, dos expresidentes involucrados. Parte del problema también es que las investigaciones no llegaron incluso a un posible tercer expresidente, ya que las investigaciones se ha argumentado por filtraciones y las delaciones que se dieron, que han sido incluso selectivas. Entonces tenemos un cóctel donde sí hay un problema que es sistémico, que es más allá que el caso. El caso es el síntoma, el emblema de un problema más profundo y se refleja en otro número importante que Panamá debe ver. En el índice de competitividad que lleva el Foro Económico Mundial, el más reciente de 2019, son 141 países que se miden y Panamá aparece en el 129, es decir, solo 12 países están peor que Panamá en el concepto de independencia judicial. Entonces usted puede hacer una correlación muy fácil. Es difícil un caso tan complejo, con tantos aspectos políticos y de poder, que pueda ser debidamente investigado y juzgado en un país donde la independencia judicial marca de 129 de 141. No queremos perder las esperanzas, hay gente muy seria trabajando, pero tenemos que ser extremadamente realistas y didácticos. Danilo Toro. Buen día, licenciado Barzallo. Bueno, Quisiera su evaluación sobre tres aspectos específicos, tanto del Ministerio Público como del órgano judicial, frente al compromiso de este caso. Disponibilidad de recursos humanos, uso del tiempo y voluntad para enfrentar el caso. ¿Cómo evalúa usted esos tres aspectos en el Ministerio Público y en el órgano judicial? Muy buena pregunta. En ese mismo foro de debate abierto hace casi 5 años estuvimos y hacíamos predicciones de qué iba a pasar, y uno de los temas recurrentes que decimos nosotros y muchas otras personas, esto no es un monopolio que uno tenga lo evidente, es el problema de los recursos. Cuando hablamos de recursos no solamente son económicos, sino también humanos. Uno, y lo he dicho en muchos otros medios y foros porque es importante, uno idealiza y visualiza, incluso por la deformación de las películas y de Hollywood, de que los fiscales, los que investigan, son como lo de las películas, que solo se dedican al caso emblemático. Las 24 horas ellos pueden dedicarse y avanzan el caso. Esa no es la realidad en Panamá, por lo menos, donde un fiscal tiene este caso y muchos, si no cientos de casos más. Eso hace que no sea una excusa, sino una simple realidad. Hay mucho trabajo. Entonces, ¿qué es eso? Problema y solución. La solución ideal es tener más recursos. Se dice fácil, es difícil hacerlo, temas presupuestarios, pero dedicarle a los casos emblemáticos más exclusividad. Segunda realidad, una de cal y otra de arena. Este caso es extremadamente complejo, pero también tiene unas características que lo hacen inusual. Es poco probable que se pueda dar otro caso igual, en el sentido de que el poder del Estado investigue estas cosas si no tiene la colaboración de los denunciantes, si no tiene la colaboración de las delaciones premiadas. Aquí todo se supo en los detalles de quién corrompió a quién pagó, qué banco. Eso ayuda a seguir el dinero, que de otra manera es la primera batalla que tienen los fiscales siguiendo el dinero. Acá prácticamente se les dio la ruta. Entonces, contestando sus tres preguntas que son muy específicas, los recursos en el órgano judicial, el que va a juzgar, son muy parecidos, iguales. Un ser humano, una nueva juez interina, va a tener que leerse 1067 tomos que tienen 500 páginas cada uno para recibir luego de que reciba la vista fiscal de los fiscales que han estado 5 años trabajándola.
Entonces, son retos y ella tiene que atender muchos otros casos más, no es dedicación exclusiva. Y en cuanto a la voluntad, bueno, la voluntad lo dice todo. Si se dejan solo a los que están haciendo esta batalla y no se les apoya, la verdad que es muy difícil y la política no se debe meter, pero debe cooperar y ayudar para que tengan todos los recursos para lograr el fin. La forma como fue llevándose esta investigación, resulta que en la vuelta pasada, bajo la administración de la anterior procuradora, iba por un camino. Entra el nuevo procurador y encontramos otras cosas, otro camino. ¿Usted cree que ha sido la mejor, señor? Antes parecía que todo iba enfocado en el señor Ricardo Martinelli. Ahora vimos que resulta que apareció el expresidente Varela en el camino y gente vinculada a él. Esto, ¿cómo deja un caso tan importante como este? ¿Hubo selectividad aquí? Sí, esto tiene un efecto muy negativo en la credibilidad de las instituciones, sin duda alguna. ¿Y cómo lo sabemos? Gracias a una combinación curiosa de periodismo investigativo con puras y duras filtraciones, que bien podemos, si queremos, decir que no existen, pero es difícil ignorarlas. Entonces, sabiendo lo que creemos saber, es evidente que hay selectividad, lo cual le resta fuerza a cualquier caso, por más bien que haya sido armado, porque no es justicia si se es selectivo. Ese es un concepto demasiado básico y no tiene que ver ni con nosotros ni con las personas involucradas, tiene que ver con que el ser humano le molesta la selectividad y la justicia es dar a cada uno lo que le corresponde, tanto en lo bueno como en el castigo. Entonces hay que investigar a todo el mundo. Es altamente preocupante que la investigación de la parte final haya tenido que hacerse en tiempos más limitados y esto no es correcto, no hay manera de defender lo indefendible. Sí, porque da la sensación de que en la administración Porcel no aparecía nada de lo que está apareciendo o apareció en esta recta final entre los investigados. Eso deja un mal sabor de boca, señor Barzallo. El solo hecho que tengamos que hablar de eso ya nos demuestra que distraemos los esfuerzos para entrar en un tema de lanzarse recriminaciones, cuando la pregunta que hizo el señor Toro giraba en torno a la voluntad. La voluntad debe ser que el órgano judicial, y no es una utopía, sino una necesidad, sea independiente, lo cual significa desapego a las partes, que no le interesen los resultados, que haga su trabajo de investigación, la fiscalía, y de juzgamiento, el juzgado, y en sus 3 instancias. Si usted rompe ese esquema, que parece que uno estuviera pidiendo una especie de fantasía o milagro, usted se empantana en unas recriminaciones de selectividad y de justicia que no es para todos igual. Entonces, tenemos que volver a lo básico. O sea, Odebrecht es un simple síntoma, un emblema de algo, pero eso va a seguir si no cambiamos el rumbo. Por eso la importancia de este precedente, para que haya un antes y un después, y uno le pueda decir a futuras generaciones, no hagas esto porque pasa lo otro. Y si esto no termina de una manera correcta, va a ganar la impunidad, y es lo que no debemos querer ningún panameño serio y decente. Gracias a don Carlos Barzallo de Transparencia Internacional por estar con nosotros. Vamos a la pausa. Gracias. Avanzamos, señoras y señores. Francisco Paco Carreira está con nosotros, es abogado, conocedor de temas internacionales y precisamente el país está a la expectativa de lo que pueda suceder con los hermanos Martinelli Linares, que de una u otra manera, tenemos que decir, son hijos de un expresidente de la República, están también vinculados al Parlamento Centroamericano como suplentes a diputados del Parlacén, son panameños, y le pregunto, decía Rolando Rodríguez que están vinculados a todo este tema de Odebrecht, ¿ellos están allá presos por temas vinculados a Odebrecht? Le pregunto, señor Carreira. ¿Cómo no, Álvaro? Yo creo que hay que poner en perspectiva, primero que todo, un saludo cordial a todos los televidentes. Un honor, como siempre, participar en tu programa. Nosotros tenemos que, en la perspectiva que desde el 21 de diciembre del año 2016,
La empresa Odebrecht se declaró culpable en un proceso en Estados Unidos por el tema de corrupción y lavado de dinero. En aquel momento se mencionaban cifras de 788 millones de dólares en soborno, y para eso se utilizaron una serie de personas que fueron catalogadas como co-conspiradores. Dentro de esa declaración de culpabilidad, en lo que a Panamá se refiere, se mencionan que aquí se participó en dos etapas distintas dentro del esquema de Odebrecht. El primero de ellos fue en la distribución de fondos a funcionarios vinculados a diferentes gobiernos, y el segundo es la utilización del sistema bancario panameño para el envío y la recepción de esos fondos. Específicamente se menciona en ese documento el manejo de fondos específicos de 59 millones de dólares, entre los cuales se destaca un manejo que en la declaración de culpabilidad se hablaba de dos personas vinculadas a un alto funcionario de gobierno, y se hablaba de una cifra de 28 millones de dólares. Una vez que Odebrecht fue sentenciado el 17 de abril del 2017, entonces surgen de allí una serie de actividades que tienen que ver con Panamá. Parte del compromiso fue la delación de 51 ejecutivos de Odebrecht que se declararon culpables y como condición aceptaron participar en ese tema de la delación. Cómo aprovechó o no se aprovechó de esto en Panamá es algo que lo vamos a ver en su momento. Pero de esa operación surge el indictment, la acusación que se emite el día 27 de julio contra los hermanos Martinelli por el manejo específico de sumas de dinero, de envío y de utilización del sistema bancario norteamericano en cooperación con 10 personas más que están en el indictment y que todavía no han sido divulgados sus nombres por el hecho de que no están detenidos. Todo esto tiene relación con esas actividades que resultaron del tema de Odebrecht. Señor Carreira. Sí, don Francisco, ellos están en Guatemala en este momento, a la espera de una decisión de la justicia guatemalteca si son o no trasladados en extradición a los Estados Unidos. Guatemala no es nuevo en este tema de la extradición de detenidos. En múltiples ocasiones, ya esto es bastante tradicional, se han estado, hasta expresidentes de Guatemala han sido llevados o trasladados a Estados Unidos bajo la figura de la extradición. ¿Cómo ve usted esa posibilidad, señor Carreira? Bueno, mira, como cualquier otro proceso de extradición, es producto primero de un tratado entre los países. Nosotros hemos escuchado en declaraciones de funcionarios, de exfuncionarios, de abogados guatemaltecos que Guatemala nunca ha dejado de extraditar a nadie que haya sido solicitado por el gobierno de los Estados Unidos. Eso es lo que está por un lado. Por el otro lado, los abogados que actúan por cuenta de los hermanos Martinelli mencionan hasta eventos de que estos procesos se han demorado, incluso uno de ellos mencionó hasta 4 años. Lo que está en este momento son cuestionamientos de tipo procesales, amparo, recusación de jueces, todo este tema preliminar que yo creo que se ha complicado adicionalmente por el tema de la pandemia, porque los tribunales guatemaltecos han estado cerrados ya por varias semanas. Y esto pues es la situación que eventualmente lo que vamos a ver es una audiencia con las pruebas que el gobierno de los Estados Unidos ha presentado y una decisión sobre el tema de la extradición. Este caso yo creo que hay que mencionar que ha sido el motivo de una presión política extraordinaria de parte del gobierno de los Estados Unidos, de sus funcionarios
radicados en Panamá o funcionarios de alto nivel en Washington como Michael Kozak, que no han dejado pues de emitir declaraciones que presionan al gobierno de Guatemala para resolver este tema. Y es pues un caso que ha surgido directamente de la declaración de culpabilidad de Odebrecht. Fíjese bien, señor Carreira, la pregunta que le voy a hacer. De ser extraditados estos dos panameños a Estados Unidos, en el caso de que sean condenados, todo en posibilidad, en futuro, ¿a qué condena pudieran enfrentarse ellos? Y si tienen la opción de acuerdos de pena con la justicia norteamericana, estos dos señores. Bueno, mira, vamos a tomarlo en el orden inverso. La primera es de ser extraditados a ellos a Estados Unidos. Lo primero que pueden hacer es un acuerdo con la Fiscalía para declarar en contra de las otras personas, de los otros que estén involucrados, y lograr de esa manera una reducción de la pena que pudieran cumplir. En el caso de que eso no sea así y vayan a una audiencia ya de fondo en lo que a los delitos se refiere, estos delitos están enfrentando penas de 40 años de prisión por las sumas que están envueltas. Sin embargo, como todos los procesos en Estados Unidos, hay un catálogo para establecer las sanciones cuando no hay crímenes de violencia, cuando las personas son delincuentes primarios, con todo esto en donde el máximo que pudieran ser condenados de acuerdo a la ley en este momento, estamos hablando de 40 años. Danilo Toro. ¿Cómo está, don Francisco? Gusto, Danilo. Bien. Pudiendo ustedes ejercer en ambos países, mi pregunta está vinculada a la otra cara de la moneda, acá Panamá. Una investigación como la que las agencias norteamericanas pudieron haber hecho o que están haciendo con respecto a estas dos personas, a los hermanos Martinelli, ha podido llevar a esas agencias a establecer contacto con agencias panameñas, ya sea para recabar información, para pedirle asistencia, para reforzar sus argumentos, o esto ha sido algo unilateralmente llevado solo por agencias norteamericanas como el FBI. Eso es una. La segunda es, independientemente de la suerte que corra este proceso llevado a cabo por agencias norteamericanas, el Estado panameño podría llevar adelante un proceso contra estas dos personas. Digo, sí, primero que todo, sí, el Estado lo puede hacer. En efecto, hay casos presentados en este momento contra los hermanos Martinelli por otros delitos que se les ha mencionado acá en Panamá. Incluso vimos el tema de las fianzas que se consignaron y luego se dejaron de consignar una vez que ellos fueron arrestados en Guatemala. Mira, en este caso el indictment tiene 10 personas más. Cuando uno ve la forma como estos indictments se construyen y se elaboran, aquí debe haber gente involucrada en los delitos, en la parte de los delitos que envuelven o el envío de fondos desde Panamá o la recepción de fondos en Panamá. Al ser esto así, no hay duda de que hay vinculación de otras personas que pueden ser a través de los bancos que están involucrados en estas operaciones de envío o de recepción de dinero, y por eso es que en el indictment se incluyen otras personas adicionales. Yo creo que no es normal cuando el gobierno de Estados Unidos investiga esto, que el gobierno no busque toda la información posible y la cooperación de países como Panamá, que en efecto siempre Panamá ha cooperado con esto. Donde yo creo que está la diferencia en estos casos, Danilo, es la forma como las autoridades del gobierno de los Estados Unidos establecen sus prioridades, a quién es de verdad que ellos quieren juzgar y a quiénes son los que quieren realmente
que sufran pues, los rigores de un proceso penal en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el hecho de que una empresa se declare culpable, la empresa no se puede sancionar. En este caso, pues se ha impuesto una multa de 3.500 millones de dólares a la empresa, pero la empresa actúa a través de personas. Y el objetivo que los Estados Unidos tienen en esto siempre es obtener la colaboración de las personas y de las empresas, como este caso lo demuestra, que hay 51 ejecutivos de Odebrecht que estuvieron involucrados aquí y que participan de procesos de delación con los países que así lo quieran. Entonces, el verdadero objetivo de ellos es beneficiarse de los planes que se implementan para obtener la información. El objetivo de ellos aquí no es obtener, por decir sin que sea discriminatorio, los peces pequeños envueltos en un proceso de este tamaño. Lo que ellos quieren es de verdad las personas que lucraron y se beneficiaron de eso. Y para eso es que se imponen estos acuerdos que se celebran tanto con las empresas como con las personas por el verdadero objetivo de la corrupción, que es detener y que esto sirva de ejemplo. ¿Cuánto nos hemos beneficiado nosotros de la información que hemos podido obtener? Es lo que todavía tenemos que ver. Estados Unidos sí lo ha hecho por la forma como ellos proceden entonces con sus acusaciones contra las personas que están involucradas. Si te pones a ver el caso de Odebrecht, ellos se declararon culpables el 17 de abril del año 17. O sea, esto no hace mucho que comenzó a fluir la información de Panamá y de los otros países, y es el resultado de los indictments que se tienen. Señor Carreira, le hice la pregunta al señor Barzallo, se la hago a usted, que como decimos en buen panameño, está viendo los toros desde la barrera. ¿Usted cree que el Ministerio Público, desde que esto empezó hasta la fecha, ha manejado este tema en cierta forma con transparencia, objetivamente, de forma imparcial? Y se lo pregunto porque da la sensación de que se manejó de una manera antes del 1 de julio del 2019 y de otra manera después del 1 de julio del 2019. ¿Qué piensa usted de esto? Mira, yo creo, Álvaro, que la percepción que hay en Panamá con respecto a la información que nosotros pudimos haber obtenido de todas estas delaciones, en Panamá hay una percepción de que esto se vio comprometido por el interés de proteger a funcionarios gubernamentales en diferentes gobiernos. Y es por eso que hay una diferencia enorme en la forma como se han presentado acusaciones. Es decir, este proceso lamentablemente se percibe pues, que ha sido politizado y se ha manejado, en vez de obtener toda la información que se puede obtener de los delitos y las personas involucradas, aquí una parte se dedicó a proteger que no salieran funcionarios de los diferentes gobiernos bajo presión de los mismos gobiernos. Es por eso que en otros países ya hay condenas, en otros países el principio de la delación ha servido de base. En el caso nuestro, precisamente tú y yo estuvimos en la Corte Suprema de Justicia cuando este evento de la delación se dio, y todo el manejo que a esto se le dio en Panamá fue un manejo de calificativos, de ataques, de cuestionar la credibilidad, que no era el momento para hacerlo, pero sí demuestran una intención de no involucrar a todos los que de verdad están involucrados. La investigación que ha surgido de Estados Unidos, producto de la declaración de culpabilidad, vincula no solamente a funcionarios, vincula a bancos panameños y vincula a banqueros panameños que lucraron con esto.
Yo creo que esa es parte de la información comprometida que en Panamá todavía no hemos visto, precisamente por la orientación que hay que darle a el resultado de todas estas investigaciones. Lo que para mí es claro es que hemos ignorado altamente la obligación que tienen los ejecutivos de Odebrecht de divulgar cómo se cometieron estos delitos, por un lado, y por el otro lado, entonces, hemos querido que esto no involucre a bancos panameños por el criterio equivocado que tenemos de que nosotros tenemos que proteger el sistema, y proteger el sistema quiere decir hacernos de la vista gorda cuando se cometen estos delitos y cuando se lucra de esto. Esto es un hecho declarado ya por Odebrecht. O sea, esto no es si existió o no existió. Ya ellos se han declarado culpables de esto. Lo que nos toca a nosotros es ver de esa cifra de 788 millones de dólares distribuidos, cuánto corresponde a Panamá, cuánto corresponde a la actividad bancaria panameña, que son elementos que faltan dentro de la investigación. Señor, ya se acabó el tiempo. Me voy a robar un minuto con el permiso, no sé de quién, pero ¿optimista o pesimista frente a lo que viene ahora luego del cierre de esta investigación, que será un proceso bien largo que tomará años y que hay quienes temen la posibilidad de que incluso esto prescriba? Bueno, mira, yo creo que nosotros tenemos que ser pesimistas en una forma, porque la información aparentemente ha querido ser controlada en Panamá, pero por el otro lado yo digo, estas cosas van a ir saliendo como en efecto han ido saliendo por eventos fuera de Panamá, y esto sí es un elemento incontrolable que nos va a obligar a nosotros a manejar estos temas. Yo creo que ese punto de dejar que estas cosas se caigan por prescripción sería darle un espaldarazo a lo impropio, a lo incorrecto y a las cosas que pueden surgir de una investigación en donde la pregunta no debe ser si ocurrió o no ocurrió. Aquí es cuánto y cuándo. Esos son los elementos que yo creo que hay que continuar en la medida en la que nuestro sistema judicial lo permita. Gracias, Francisco Carreira, por estar con nosotros, Danilo. Será hasta el próximo domingo. Así es. Gracias, buenos días. Gracias a ustedes.